Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar por el acto de presentación del último libro editado por el Centro de Estudios Montañeses, Barcas, Barcos y Barcajes, en los pasos de ríos, rías y bahías de Cantabria, cuyo autor es Aníbal González de Riancho Mariñas. Yo creo que empezamos con los agradecimientos y primero, evidentemente, agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí, en esta calurosa tarde ya de primavera santanderina. Es un placer ver pues tanta gente en el salón del Ateneo y continuar con los agradecimientos, que no puede ser de otra manera que agradecer al propio Ateneo de Santander el que nos permita estar haciendo esta presentación aquí. Siempre, digamos, con enorme amabilidad nos acogen. Pero hay que subrayar que desde hace, ahora se lo comentaba Ángel y me lo ha confirmado, hace prácticamente un año que debido a las obras del tejado del edificio, pues nos han acogido en su segunda planta, y hace un año que funcionamos pues gracias a la generosidad del Ateneo de Santander. Para, digamos, presentar el libro, por así decirlo, va a tomar la palabra, después de que yo diga algo sobre él, Francisco Gutiérrez. Me cuesta decirlo de Francisco Gutiérrez porque todo el mundo, digamos, para nosotros es Paco. Y entonces que va a ser un poco el que digamos, introduzca el libro y, en fin, cuente cosas en torno, me imagino, que a la edición. Paco es de esas personas que pues es complicado presentarle en público porque yo creo que es muy conocido de todos ustedes. Pero se pueden dar, también ese tipo de personas son las que siempre se quedan sin presentación. Y entonces yo creo que, bueno, tampoco pasa nada por decir que Paco es licenciado en Historia Moderna, en su especialidad por la Universidad de Cantabria, conferenciante, articulista, autor de algunos de los libros claves sobre pintores y, por ejemplo, santanderinos, y sobre la Semana Santa en Santander, etcétera. Yo creo que simplemente para, digamos, acabar con esta presentación, ya digo, con unas pinceladas, simplemente decir que es el cronista oficial de la Semana Santa de Santander. Todos le habremos escuchado alguna vez cuando están, digamos, los pasos de Semana Santa. Esa voz que se oye comentándolos es la de Paco. ¿Cuántos años llevas haciendo lo mismo? Muchísimos. No lo sé, pero 30 y tantos. Pues Igual, 30 y tantos. No sé. Y en ese sentido, pues es el presidente honorario también de la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander. Y lo fundamental es que desde el año 14 hasta el pasado mes de noviembre, si no recuerdo mal, pues era el presidente del Centro de Estudios Montañeses y actualmente es el vicepresidente de la entidad. Y él va a ser, insisto, el que en fin, se introduzca un poquitín estas barcas, barcos y barcajes. Y Aníbal González de Riancho, que es el autor del libro, compañero del Centro de Estudios Montañeses, pues simplemente yo creo que lo primero que hay que decir es que proviene de una de esas familias, por ejemplo, me viene a la memoria también los González de Echegaray, otros González. Realmente, digamos, pues que conformáis una familia de las últimas décadas en la historia de Santander y de Cantabria, pues llena de gente, digamos, destacada en ámbitos como la arquitectura, la propia historia, digamos, la erudición histórica, la medicina, en fin, la política, en fin, que sois realmente una familia que casi merecéis casi no, merecéis ya una biografía, una especie de estudio. Eso ya llegará en su momento. Y yo con los González de Echegaray, con González Riancho, contigo, pero fundamentalmente tengo relación, una querencia por dos personas que son Juan González Riancho, el galerista, y por Aníbal, Dios mío, por Aurelio, en fin, que es otra persona de esas que realmente coincidimos en Roma, en fin, hemos tenido una relación espléndida. Aníbal tiene un currículum un tanto, me lo ha parecido a mí, un tanto extraño. Tampoco es, digamos, muy extrañísimo, pero me ha llamado la atención. Pues licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria y también es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Valladolid.
Ha sido profesor de matemáticas durante muchísimos años en la enseñanza media aquí en la región. Ya está jubilado, pero no está jubilado de su labor de arquitecto, donde sigue, digamos, bueno, trabajando. Y como muchos de los miembros, insisto, de esa familia que hemos de los González Riancho, pues es un aficionado a muchísimas cosas, como él mismo se cataloga. A la arqueología, a la paleontología, a la geología, a la pintura, a la etnografía. También es conferenciante, articulista y recientemente, yo creo que fue en el año 21, su trabajo sobre la vivencia medieval en Cantabria obtuvo la mención de honor del Premio de Investigación Cabuérniga de Investigación sobre Culturas Rurales y Marineras. No sé si me he dejado muchas cosas en el tintero, Aníbal, seguro que sí, pero bueno, yo creo que como presentación del autor de este libro, pues yo creo que no está mal. Y con la misma le doy la palabra a Paco. Yo me bajo para poder luego ver las diapositivas y, insisto, pues es un placer estar en esta sala presentando tu libro, Aníbal. Muchísimas gracias. Bueno. Bien, yo poco voy a decir, porque aquí el que tiene que hablar es Aníbal, que es el autor del libro, pero sí narrar un poco la gestación de esta obra. Hace 2 años casi, Aníbal nos envió el texto, lo que hoy en día constituye el texto de este libro, con la intención de publicarlo. A ver, él mismo en el mensaje que me mandaba me decía a ver si podía entrar en la revista Altamira. Entonces, yo lo vi, me pareció muy interesante porque realmente es un tema del que todos hemos oído hablar a veces. ¿Quién no ha oído hablar de la barca de Treto, por ejemplo? Pues todo el mundo. Pero no estaba estudiado. Yo nunca había leído nada así un poco en profundidad, sobre todo teniendo en cuenta que se aborda una por una todos los pasos de ría que ha habido en la región. Entonces me pareció muy interesante, pero me pareció muy largo para el Altamira. Y en una reunión que tuvimos la junta directiva de entonces del centro, pues hablamos sobre el tema. Salió a relucir en la posibilidad de publicarlo en 2 Altamiras, pero yo tengo mucha manía, yo particularmente tengo que decirlo, no me gusta nada publicar cosas en 2 veces. No lo veo práctico. Y además resulta que a lo mejor si tú tienes necesidad de estudiar varios de estos pasos de barcas y resulta que te interesan 4 y 2 están en una parte y 2 están en otra, resulta que tú tienes un tomo y no tienes el otro, no lo encuentras. Nah. A mí yo, desde luego, prefiero que una obra aparezca unida en un solo esto. Entonces, en la junta directiva dijimos, vamos a proponerle a Aníbal la posibilidad, si le parece bien, de no publicarlo en Altamira, sino en una monografía exclusiva. Le pareció bien, pareció muy bien, claro, sí que le dijimos, lo malo que tiene es que no puede entrar en el Altamira de este año ni en las publicaciones de este año porque ya estaban todas en marcha. Tiene que ser en la del año tiene que ser en el presupuesto del año que viene. Y entonces también estuvo conforme, de manera que quedamos así, quedó convenido que saliese como una monografía. Y luego, pues bueno, en realidad todo ha sido miel sobre hojuelas. Yo me puse en contacto con él al cabo ya bueno, cuando ya se podía pensar en empezar a la publicación. Intercambiamos una serie de pareceres, hablamos un poco sobre me acuerdo que le dije, bueno, vamos, le dije no, porque nos comunicábamos por correo electrónico. Digo, ¿qué color quieres, por ejemplo, para la portada? ¿Qué tipo? Pues no sé, pues esto, pues lo otro. ¿Qué dibujo te parece bien o qué ilustración que salga? Bueno, pues esas cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que al final el resultado pues ha sido bastante adecuado, con el papel que es un poco amarfilado, yo creo que se lee muy bien, mejor que si es el blanco. Sí que tuve problemas con la imprenta, porque yo no sé qué entendieron en la imprenta, que me vienen con la maqueta hecha ya una vez que estaba todo conforme,
me vienen con la maqueta hecha y la maqueta era tamaño DIN A4. Digo, ¿pero qué libro es ese? Eso es una barbaridad. Eso parece una revista, no un libro. Entonces hubo que volver a mover la cosa, reducirlo a las proporciones habituales en los libros que nosotros publicamos y bueno, pues el resultado creo que ha sido una cosa muy digna y realmente lo principal es que considero que es un contenido realmente interesante porque aporta mucha información sobre un tema que no estaba nada estudiado, nada tratado, es minucioso, va recogiendo pues prácticamente todos los testimonios que existen sobre una serie de pasos de barca, que son muy escasos, porque claro, hay muchos testimonios sobre la barca de Oreña, hay muchísimos sobre la barca de Treto, hay, bastantes sobre la de Oriñón, pero sobre otras muchas hay 4 cosas. Entonces, Aníbal había ido sacando todo aquello que se refería pues de lo que escribe Fermín de Sojo y Lomba, testimonios, por ejemplo, del canónigo Zúñiga cuando pasa por nuestra provincia allá en el año 1660, en fin, todos los testimonios, por supuesto, luego el diccionario de Madoz, en fin, todos mapas también, el mapa de Coello, antes en fin, él va buscando todos aquellos testimonios históricos sobre los pasos de barcas y los recoge en este libro. También en algunos casos aparecen bastantes referencias periodísticas ya del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Lo que pasa es que esas están, claro, limitadas a unos pocos pasos de rías, porque muchos ya cuando la prensa está en funcionamiento ya eran historia o prácticamente eran historia. En fin, yo creo que es un libro que aporta muchos datos, mucho conocimiento sobre un asunto importante porque estos artilugios fueron los que permitieron la comunicación durante siglos por gran parte de la provincia. Y, en fin, a mí no me queda nada más que felicitar al autor por el libro y felicitarnos todos de tenerle y decir que ha sido una satisfacción para el Centro de Estudios Montañeses haber podido editar esta obra de la que ahora nos hablará el autor al que estamos deseando escuchar. Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Pues muchísimas gracias a Juan Antonio, presidente del Centro de Estudios Montañeses, a Paco, vicepresidente, y quiero agradecer también a Fernando Vierna por la atención que tiene de gestionar todas las cosas que ha gestionado. Pero quería agradecer especialmente a Paco, porque Paco ha sido, por así decirlo, el editor, pero editor entre comillas. Es decir, los editores son aquellos que revisan el libro, le dan vueltas, lo llevan, lo traen, incluso le añaden notas, que yo, encantado de la vida, de que me lo hiciera, de que me lo revisara, de que me ayudara, y ha sido en la época en la que estaba de presidente el que gestionó la publicación, y por eso mi agradecimiento es para Paco, además de los demás. Lo que ha dicho Juan Antonio es cierto, es decir, mi familia ha pertenecido de una manera, pues no lo sé si real o no, pero al Centro de Estudios Montañeses. Mi abuelo le hicieron un homenaje en el año 59 y mi padre publicó y era vocal del centro. Yo tengo 2 primos, Aurelio y Gabriel, que están metidos en el centro y que han trabajado y que han publicado cosas. Y yo también quiero decir que estamos muy ligados con este centro cultural importante de la región de Cantabria y que tantas cosas aporta y que tan desconocido es. Agradezco al público el haber venido y bueno, paso a la exposición del libro, a la presentación. Este dibujo que hay aquí es el dibujo de la barca de Treto. Está acotado. Existe una reproducción real de la barca de Treto que se encuentra a la orilla de la ría de Lasón
en el pueblo de Treto. Existe una reproducción real, que alguna fotografía yo creo que viene en el libro, y es una barca que luego veremos, estuvo funcionando hasta finales del siglo XIX. Desapareció a principios del siglo XX. Estas barcas eran de tracción humana, es decir, eran personas las que sirgaban, tiraban de una soga. No era había algunas que transcurrían por zonas pequeñas que eran barcas a remo, pero generalmente cuando tenían que atravesar una ría, las rías importantes que encontraremos y que luego veremos, utilizaban sogas que estaban unidas a los dos extremos de la ría, y tenías 3 o 4 o 5 marineros que sirgaban de ella. Aquí están dibujados en la planta, están aquí colocados, se colocaban en este lado y iban sirgando de la soga y avanzando la barca de lado a lado. Claro, estas barcas no tenían quilla, eran planas. Eran planas porque tenían que acercarse mucho a la carretera para que pudieran subirse carros, animales, personas, gente que no era ágil, mujeres, ancianos, de todo, ¿no? Entonces tienen esta especie como de plataformas que se bajaban y por él se accedía y se subía y se bajaba. Pero claro, el problema de no tener quilla era que la barca era muy poco manejable en el agua. Y entonces cuando había viento la barca se movía muchísimo y se movía y se colocaba perpendicular y ocurrían verdaderos accidentes. Se llenaba de agua, se volcaban, los animales se ponían nerviosos, se iban, que luego veremos que hay que transitaban diligencias con caballos, carros con personas, y entonces se movían y producían, y de hecho hubo accidentes con resultado de muerte que se aparecen en los diarios, son las noticias que luego aparecen en los diarios, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba de todo esto era el patrimonio que se pierde. Es decir, yo lo que he ido a lo largo del tiempo he ido acumulando datos, y cuando hablé con Paco lo que tenía era una cantidad de información que no sabía qué hacer. Y digo, yo creo que esto se debe de conocer y debe de alguna manera ser conocido, que para mí eso es el fundamento del patrimonio, que no se pierda, ¿no? Que estas cosas es patrimonio cultural, no es un patrimonio físico, y entonces esto, si no hacemos nada, pues se pierde y no sabemos que existió. Y entonces yo tiré del catálogo de la ley de patrimonio, y la ley de patrimonio dice que los espacios dice, deben de ser protegidos si son espacios que tienen motivo para protegerse. ¿Vale? Dice, y en el artículo dice, hay que catalogarlos. Es decir, se deben de hacer catálogos de los espacios, de los edificios, por supuesto, de elementos arquitectónicos o naturales, parques, árboles, pero también los espacios. Eso en Cantabria no se tiene en cuenta. Eso en Cantabria, sitios donde se celebran romerías, sitios donde se jugaba a los bolos, sitios donde había pasos de barca, sitios donde se celebraban actos culturales de nuestra sociedad rural, eso no se mantiene, ni se cataloga, ni se sabe que existe. Y creo que eso es importante saberlo. Bien, esta es una relación de los portazgos, pontazgos y barcajes de España. Aquí están los correspondientes a Santander. En el año 1900... Es que lo veo mal. En el año 1861 había 20. En 1870 había 7. Y pertenecían a particulares 8. Estos son datos oficiales. La realidad era otra, porque solamente aquí contabilizaban aquellas barcas o barcajes que se cobraba. Y había otros que no se cobraba, o si se cobraba no se justificaba al Estado. Bueno, antes de continuar, diré que la información que he obtenido ha sido de muchos sitios, entre ellos, como han comentado Paco, de temas de bibliografía, de libros de autores montañeses, de mapas, de
periódicos, en fin, incluso he estado en los sitios donde había y me he metido en los bares de los pueblos y he preguntado que si sabían la barca, la mayoría de ellos lo conocían. El paso de la barca, sí, fulano, mira, era allí, no te acuerdas, qué tal, qué cual. De hecho, nosotros, Asun y yo, mi mujer, hemos pescado en un pozo en el río Pas que se llama el Pozo La Barca, que está allí en Carandía. Bueno, aquí salen, aquí van a ir saliendo las carreteras donde se hallaba la barca. La carretera queda cortada por un río, como veremos luego, y entonces necesitan pasar, no hay puentes, se utilizan una barca. Entonces aquí nos dice la carretera en la que se hallaba y el portazgo que pagaban. La carretera de la costa, el portazgo de la Rabia. En la carretera de Laredo a Berceo, en Limpias. En Limpias había 2 barcas, no una. De Asturias a Santander, la barca de Mogro. En la carretera de la costa, la barca de Pesués. Entre Adal y Colindres, la barca de Treto. Y luego la barca de Barreda, que era para cruzar entre Barreda y Viveda. Y bueno, el camino vecinal de Medio Cudello, el barcaje de Medio Cudello. Es curioso que esa palabra de barcaje, que alguno me lo ha dicho, es que yo no sabía que existía la palabra barcaje, pues sí, se utiliza en esta terminología. Aquí dice qué tipo de propiedades eran este tipo de negocios. En La Rabia era de varios accionistas, el de Mogro era de Francisco Ceballos, estamos hablando del año 1862-63, el de Pesués era del conde de Vega de Sella, el de Colindres era el de Colindres, que era la barca de Treto, era del conde de Noblejas, que se opuso constantemente a que se construyera un puente, porque luego veremos por qué. Había una resistencia tenaz a que se hiciera el puente, porque es que era un auténtico negocio la barca de Treto. Luego en Barreda, esa del conde de Villanueva, que era la barca de los Ceballos, de los Calderón de la Barca, perdón, y en Medio Cudello era de Basilio Recuerdo. El número de portazgos que había en... Vamos a esperar. Bueno, podéis ir para atrás a ver. El número de portazgos y lo que significa el portazgo, que todos lo sabemos, eran unos impuestos que se pagaban por pasar por un sitio, pontazgo era por cruzar un puente y barcaje por coger una barca. Bien, Cantabria orográficamente está dividida en 3 zonas clarísimamente marcadas, que es una rasa litoral casi llana, que tiene de 15 a 20 kilómetros de ancho, que es entre una zona que empiezan ya las estribaciones montañosas, luego tiene una zona que son los valles, que son 30 a 40 kilómetros, una franja de longitud de 30 a 40 kilómetros, y posteriormente la parte del sur de Cantabria, que es la zona de Valderredible y toda esa zona de Reynosa, que es esta zona aquí, que casi es muy llana. Bien, eso lo que condiciona es a los ríos. Los ríos en la parte superior son ríos de vertiente muy rápida, pero tienen cauces muy pequeños. Y son ríos de montaña, que se llama. Pero luego cuando llegan a esta zona, que es una zona de perillanura, el río se remansa, se ensancha, empieza a crear meandros y termina siendo un río ancho y más caudaloso. Ya ha recibido el caudal de todos los afluentes a lo largo de la... Entonces aquí vamos a ver dónde están colocadas esas barcas. Vamos a verlas colocadas según los ríos. Vamos a ir desde el occidente hacia el oriente. En el Deva había 2 barcas. Fíjense que están todas colocadas en ese tramo de la perillanura esa. En el Nansa 4. No voy a ir hablándoles de cada una de ellas porque sería interminable. En San Vicente de la Barquera, 1. En La Rabia, 1. En el Besaya Saja, 8 barcas, que había 4 en el Saja y 4 en el Besaya. Aquí, como se unen al final, bueno, pues he puesto ahí las barcas del Saja-Besaya juntas. En el Pas y Pisueña, 4 en el Pas y 1 en el Pisueño. En Santander, 2 y en el Miera, otras 2. En Ajo, 1. En Santoña y Laredo, 1 y en Asón, 5. En el Asón, 5 barcas.
En Oriñón, una barca. Y estas son las 33 barcas que yo he localizado en Cantabria. Una de las consecuencias que se saca de esto es que el camino de la costa, la vía de Agripa no existía, porque evidentemente para transitar a través de la costa, los romanos, si no hicieron un puente, pues tenían que hacer barcas y me imagino que no usaran las barcas. Bien, este es un dato curiosísimo. En el año, lo dice Madoz, en 1850, entre Santander y el Ferrol solo había 2 puentes a lo largo del camino de la costa. El puente de Oruña y el puente de San Vicente de la Barquera. No había más puentes en esa carretera. Esto nos da idea de las barcas que había en España y cómo se transitaba por estos caminos. Así que cuando en 1600, como ha dicho Paco, viene Zúñiga, el canónigo Zúñiga, pues para él es un desastre porque habla de las barcas como un auténtico peligro. Yo en mis años de juventud conocí este puente que estaba, y algunos de Alceda también lo habrán conocido, que era el puente de Pejorís, era un puente colgante. Este es un dibujo que hizo Octavio Bianchi. Este puente colgante está hecho con unas maromas de cable, de acero yo creo que era, que colgaba, o sea que no era muy antiguo. Lo que trato de explicar aquí es que en el curso alto de los ríos, lo que voy a explicar ahora es que en el curso alto de los ríos los puentes eran relativamente sencillos y había tecnología rural para construirlos, pero en el curso bajo se necesitaba ya una tecnología mucho más ingenieril que lo que se hacía arriba, ¿vale? Y entonces este es un ejemplo de ello, ¿no? Este es un puente que pinta Agustín Riancho en Entrambas Mestas, en el que están pasando una mujer con un niño, una niña. Lo mismo pasa que es un puente sobre el Luena, que es una estructura totalmente rural, construida por gente del lugar. Lo mismo que este es un puente sobre el río Pas, también de Agustín Riancho. Y Agustín Riancho también pinta barcas. También pinta barcas. Estos son unos barqueros. Lo que pasa es que él pinta barcas más de pescadores. Pero había barcas en los ríos que nosotros ya no hemos conocido. Esta es otra barca de pescadores, se le ve que está echando una red. Y esta es una zona un poco más al sur, en la zona de Cantabria. Este es un dibujo muy, muy interesante de Victorino Polanco, en el que enseña cómo están unos vecinos esperando la llegada de la barca. Se llama así El paso de la barca. Y representa muy bien la filosofía de lo que yo he querido recoger en este libro. Es decir, están haciendo una tertulia mientras que llega la barca, que se ve que hay un animal, hay una persona que está subida en él. Eso lo hacían con toda normalidad, vamos. Y esta gente que está aquí esperando, pues esperaba para cruzar al otro lado. En España había barcas en todos los sitios. Esta es la barca de Gibraleón y Ayamonte, y que está en el río Odiel, de 60 pasajeros. Ya están haciendo el paso, ya están construyendo el puente. Bien, las barcas, las que les he puesto antes en relación, sobre el río Deva había 2 barcas, la de Unquera, de Vilde y de San Pedro del Monte, en el Nansa 4, Pesués, Muñoz Rodero, Loey, etc., ¿no? En la bahía de Santander había 2 barcas, la de Pedreña, que todavía existe, y la barca de Pontejos. La barca de Somme, Pontejos. Sí, en el río Miera estaba la de Orejo y la del Cubas. En esta barca del Cubas hay unas anécdotas muy curiosas. Una de ellas es que al cruzar esta barca, los maquis cruzaron la barca, detuvieron al barquero, asaltaron a una casa, mataron a 2 personas y volvieron otra vez a coger la barca para escapar. Esta noticia que la doy aquí, que la transcribo aquí, era del diario, evidentemente, del periódico, vamos. En el río Campiazo, que es la ría de la Venera, la barca de Ajo, la bahía de Santoña 2 barcas, la ría de la Son 4, etc. Bien, estas son las bibliografías, la bibliografía que he utilizado, ¿no? La bibliografía que he utilizado para la... Fundamentalmente, a mí este tema me empezó cuando empecé a ver en el plano del bastón de Laredo de Tomás López y Vargas, del año 1774, y leí los signos y me fijé en este signo que hay aquí, que ponía barca.
Y entonces empecé a revisar el plano con un poco de minuciosidad, a ver qué tal. Y me encontré que aparecían muchas barcas marcadas en el plano, en 1774. Aquí está la barca de Siejo, ¿vale? Este es el Deva. Luego empecé a ver, además de las barcas, empecé a relacionarlas con elementos que estaban pegados a ellas, como es la torre, en este caso la Torre del Tejo. Esta es la Ría de la Rabia. Esta es la Ría de la Rabia, la barca de la Ría de la Rabia, y cerca está la Torre del Tejo. Estas torres medievales eran sitios en los que yo estoy convencido que no tenían muy poco de defensivo. Yo creo que era el sitio donde guardaban el dinero esta gente. Era el sitio donde ellos se hacían fuertes, porque no había otro sitio donde guardar el dinero. Entonces ahí ellos el dinero que recaudaban se lo guardaban en la torre. Y la Torre del Tejo es un ejemplo, y luego veremos alguno más. Esta es una barca muy antigua que existe en Suances, que existía en Suances, que es la barca que cruzaba de Suances de Cudón a Suances. El embarcadero de los Santos y le meta. Hay datos de ella del siglo XII. Habla de ella Miguel Ángel García Guinea en el Románico. La barca de la Rabia, que cruzaba ahora ya el puente donde está el puente de la Rabia, es muy interesante. Este era el barquero. En este caso es una barca que sí que tiene quilla. Sí que tiene quilla y se ve que se fotografía el barquero con su familia, como una cosa importante. Y esta es la barca de Barreda. La barca de Barreda, que está aquí marcada, y luego se ve aquí arriba que está marcada la barca de Requejada, la que está encima, esa, la que hemos visto, anterior de los Santos, el embarcadero Santos, la que pasa a Suances. Nos dice que Santander, esto es una de las cosas que les comentaba, nos dice que en Santander el día 20 del actual se ahogaron 3 infelices al pasar la barca de Barreda, en la confluencia con el Besaya. Dícese que el motivo fue, el fatal acontecimiento fue haberse espantado una porción del ganado que conducían a la feria. Es decir, que metían el ganado con gente, el ganado se espantó y echó abajo a... las comunicaciones, Barreda ya existía en el año 909, eso lo dice Fermín de Sojo y Lomba, en cuya fecha se relaciona con los ríos Sájata. Sin embargo, la primera fecha segura que hasta ahora se ha visto en la barca de Barreda es 1402. Bueno, la barca de Barreda es una barca que tiene una importancia terrible, porque dio ni más ni menos que nombre a Calderón de la Barca, porque los Calderón de la Barca se llaman así porque eran los dueños de la barca de Barreda. Y al ser los dueños de la barca de Barreda, tenían la torre de los Calderón de la Barca, porque ellos, los Calderón, provienen de Oreña, de la zona de Oreña, y se trasladaron allí porque tenían una barca. Hicieron la torre de los Calderón de la Barca para controlar el paso de la barca. Esta era la venta de la barca, que la llamaban así y que desapareció hace poco, y este es el puente de la barca que se hizo a principios del siglo XX. Este es el paso de la barca, ahí, en Barreda. Y aquí tenemos un documento de 1775 en el que se ven las barcas, se ve la venta de la casa de la Barca, Torre de los Calderón de la Barca, y se ve la Casa de la Vega de Torre la Vega. Es decir, que existe una documentación al respecto importante. También aquí lo mismo pasa en este caso, que habla de 1690 y dice aquí vía de la barca de Barreda donde llega el mar. Es decir, que todo esto está muy documentado y muy organizado. No era muy importante el negocio que se movía aquí. Y esta es la Torre de los Calderón de la Barca, de Viveda. Luego, otra barca que atravesaba el río Deva, que eran 4, que estoy saltando un poco viendo lo que hay por encima, porque tampoco se trata de meterme. Y como vemos, eran barcas que algunas tenían mucha importancia, como la barca de Unquera, porque era del camino de la costa, pero había otras que no tenían mucha importancia, como esta barca de Vilde, que en algunos sitios dice que se utilizaba para pasar aldeanos de un sitio a otro. Incluso hay sitios en los que la barca la utilizan para pasar gente que quiere escuchar misa de un sitio a otro. Es decir, que son gente que para poder asistir a
al oficio tenía que utilizar una barca, si no, no podía ir. Esta es la barca sobre el río Deva. Y bueno, esta es una anécdota que dice que a unos soldados cogieron a unos bandoleros, les siguieron y les cogieron en la barca del Deva, que les llegaron hasta la barca dice aquí, a la barca de Unquera. Es decir, organizaron un lío, salieron corriendo, los soldados salieron corriendo detrás y les alcanzaron en la barca de Unquera. La barca de Unquera perteneció al mayorazgo de Colombres. Eran auténticos negocios. Las barcas de paso, sobre todo los del Camino de la Costa. Dice, la casa de Colombres, en Prío, su fábrica es a modo de una torre antigua, teniendo por remate unos picos en forma de almena, lo que le da a conocer de evidentes indicios de antigüedad, lustre y de ser una de las primeras de este valle. En el río Nansa había 5, en la ría de San Vicente, la barca que pasa por Gandarilla, la barca del Nansa entre Pesués y Prellezo, la barca del Nansa en Muñoz Rodero, en Helgueras y en la Torre de Bielba, la barca de Bielba. Que la barca de Bielba es esta, que cruzaba el río. Aquí hay una casa fuerte, aquí hay una venta, aquí estaba la Torre de Bielba. La Torre de Pieño. Y ahí está en el mapa el topónimo La Barca. ¿De acuerdo? Es decir, que ese topónimo existe allí actualmente. Esta es la barca del Tejo. No sé por qué se repite esto. En la Rabia dice que Zúñer, cuando la pasa, que es peligrosísimo, la Rabia donde había una barca sobre el río Turbio de la que se podía prescindir vadeándose en bajamar. No sé, algo me ha pasado con la presentación que no me coincide con lo que yo esperaba. Pues eso es que he grabado otra cosa. O sea, que esta es la charla entera de las barcas y no quería yo dar toda la charla de todas las barcas. Pues lo siento, pero voy a tener que reducir. Bien, esta es la barca de Treto. La barca de Treto, que es importante, está ligada con la Torre de Treto, muy relacionada con la Torre de Treto, que era del conde de Noblejas. Este es un dibujo de la barca de Treto, donde se ve como 2 carros de bueyes están metidos dentro de ella. Aquí se ve cómo pasan, aquí están los sirgadores, que se ve la maroma, aquí, y aquí se ve cómo pasan carros con gente que va dentro. Aquí se les ve mucho mejor a los sirgadores cómo están agarrando la maroma con una diligencia. Y esta es la barca que yo les decía antes, que es el dibujo ese que yo tengo en la portada del libro. Bien, esta es la gente que estaba esperando el paso de la barca. Es decir, una auténtica muchedumbre. Una auténtica muchedumbre. De hecho, habla de la cantidad de dinero que representa esta barca, y es una verdadera cantidad de dinero importante para aquella época. Es decir, era un negocio muy próspero. Por eso el de Noblejas no quería que se hiciera el puente. Esta es la barca de Torrelavega, que es en la Barquera, con una foto de gente. Como ven, la barca es la misma, sin quilla, una barca plana. Este es interesante, es la casa del barco de Miengo, que se usaba para donde vivía el barquero. Y este es el lugar del paso de la barca de Mogro. Luego está la barca de Pontejos. Aquí era donde terminaba la barca de Pontejos. Luego estaba la barca de Santander, de Pedreña. Esta es la barca que viene en el plano de Coello,
que se ve aquí, barca del pasaje que cruzaba de la Punta de Laredo a Santoña. Este libro, plano es de 1860. Bien, en aquella época los caminos eran muy poco transitados, sobre todo si no eran el camino de la costa los importantes, porque había mucho bandolero. Entonces no se podía uno desviar mucho. Entonces estaban casi obligados a utilizar este tipo de transporte, en vez de dar todo el rodeo de la bahía de Santoña o la bahía de Santander, o en el caso de Oriñón, bajar hasta más abajo de los pueblos para poder cruzar un sitio donde se pudiera vadear. Esta es la barca de Santoña. Bueno, y ahora vienen una serie de fotos de barcas de otros sitios, como Murcia. Es decir, aquí se ve la maroma. Se ve que están sirgando. Esta es la molino y barca del Marqués. Esta barca es también de Archena, en Murcia. Aquí se ve la soga, cómo está el marinero. También se ve que es una barca sin quilla. Luego hay barcas en muchos sitios. Por ejemplo, esta es una barca en Afganistán. Es decir, que no eran únicamente en España. Y hay grabados como este, en el que especifica cómo eran las barcas y cómo pasaban. Este debe de ser Holanda. Y nada más, esta es la presentación del libro. Se me han colado algunas cosas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Aníbal, por esta presentación. En el libro todo esto a lo que se ha referido lo cuenta por extenso, pero también otras muchas cosas más. Hay muchos, sobre todo de aquellas barcas de las que existe documentación abundante, fundamentalmente del 19, claro, y de incluso de comienzos del 20, pues salen a relucir muchos episodios, naufragios, la desesperación que suponía para los santanderinos de la segunda mitad del siglo XIX la barca de Treto, porque el correo les llegaba a las 1000 todos los días, cuando les llegaba. Entonces, algo que la burguesía santanderina, digamos, reclamaba era tener a una hora prudente de la mañana el correo, y había veces que les llegaba pues con 20 horas o con 25 de retraso, y eso siempre era, o casi siempre, por problemas en la barca de Treto. Luego, pues, episodios hasta de bandoleros, las guerras carlistas influyeron también mucho, porque, por ejemplo, una barca que ya estaba superada porque se había construido un puente, como era exactamente, la de Nunquera, eso es, pues, perdón, en Nunquera, no, en el otro extremo, sí, resulta que que el puente había sido derribado, echado abajo por los carlistas, entonces hubo que volver otra vez al sistema tradicional de la barca hasta que aquello se reconstruyó, se restauró. En fin, hay una multitud de datos muy interesantes, y además es muy ameno de leer, recogidos en este libro que aparte de enseñarnos mucho, pues es que es entretenido, se lee con gusto. Y alguien a lo mejor quiere preguntarle a Aníbal alguna cosa. Si alguien quiere preguntar Este es el momento de poder hacerlo, preguntarle algo o comentar algo. Una pregunta, ¿todos los pasos de barca tenían cuerda? ¿Había también de remo? Bueno, dependía también yo creo, porque eso yo no lo tengo documentado, pero yo creo que dependía de la longitud, de la anchura del paso. En la bahía de Santander, evidentemente, no había cuerda. En la bahía de Santoña tampoco había cuerda. Se pasaría a remo, pero en los demás sitios sí que se pasaba. De hecho, una de las cosas que comentan era la dificultad de cuando subía la marea y se levantaba viento, y la barca, como no tenía quilla, que ya he comentado antes, se cruzaba
y al cruzarse entraba agua. Y entonces se mojaban los pasajeros, se podían asustar los animales y había momentos de auténtico peligro. Pero no tenían todas no tenían soga. Algunas sí, pero dependía también de la anchura del paso. Muchas gracias. Me interesa mucho el tema, pero por falta de documentación, falta ahí otra barca no tan importante como la Entreto, pero que es el mismo servicio, porque la de Oriñón era una barca solamente para los pueblos de Oriñón y Sonavia que no tenían carretera de acceso a la carretera. O sea, donde estaba la barca, de la misma forma que la de Treto, es en el río Agüera, en el Pontarrón. Esa barca hacía el mismo servicio o parecido como la que la de Treto, pero hay poca documentación y estamos buscándola mucho. No hay poca documentación, hay mucha documentación de la barca de Oriñón. No, la de Oriñón es a remo nada más para viajeros. La Sí, que no hay es la de Guriezo, del Pontarrón, que esa es la importante. La otra es nada más que para pasar. La de Oriñón. La de Oriñón es muy poco importante porque Oriñón y Sonavia, entre los dos pueblos, igual no había 30 vecinos. Pero le llaman la barca de Oriñón a esa. No, la de Oriñón es la que se pasa desde la Fuente del Barquero a la playa. Y eso es a remo, es que soy de allí. Es que soy de allí, no es que soy de allí, o sea, y lo he pasado. La barca importante, tenemos que buscarlo todo, es la que está en donde después se ha hecho el Pontarrón, el famoso Pontarrón de madera, que se destruyó para construir el nuevo que está en el año 46. Es que la casa de mis abuelos al lado y de mis primos al otro lado, o sea, en mi terreno. Quiero decir, y todavía sigue estando en mi terreno esas cosas, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, como aportación para buscarlo. Y también se pasaba lo mismo, allí también era con maroma, porque en Islares tenía que ser a remo, porque estaba en función de la marea. Porque la ría de Oriñón tiene mucha influencia la marea. En fin, nada más que, si es posible, en otra edición, pues buscar más datos. Pero me dice usted, ¿qué barca era la de...? La barca del Pontarrón de Guriezo. La barca del Pontarrón. Esa no era la de Oriñón. No. Y esa no tenía, la de Oriñón usted dice que no tenía importancia. No, muy poca importancia porque no hay vecinos y no hay carretera de acceso a la carretera general. Pues mire, Es mire lo que dice aquí, esto no es mío, esto es una documentación. Dice, llegaba a Cantabria, está hablando de Zúñer en 1600, a través de Saltacaballos, lugar que Zúñer califica como montaña escarpada en la que es necesario tomar una guía para encontrar el camino, pasando luego por Ontón y entrando más tarde en Casturbiales. Continúa por Allende el Agua, Cérdigo e Islares para cruzar el río Agüera por la barca de Oriñón. Sí, pero a remo. Sí, no. Una barca a remo. Pero no era de la gente del lugar, era una barca que cruzaba el camino de la costa. Bueno, pues la barca importante está, y ahí está, se buscarán los datos todos, es la que pasa por el río de la Agüera. No, esa precisamente está muy documentada, Es un paso corto. Esta está muy documentada aquí en Bueno. la barca de Oriñón. Sí, la de Oriñón sí, pero la de Oriñón es una barca pequeña de remos. Vale. Es para vecinos, porque no hay carretera. Es que no hay carretera de comunicación. De Oriñón hacia Liendo. Vale. No, ahora sí la hay. Pero eso ya en el siglo XIX tardío. Uh-huh. Muchas gracias. Una segunda pregunta, Aníbal, además de felicitarte eso de antemano. Yeah. Hay una relación de custodia por elementos tipo torre o de tipo de casa de estos pasos. Arquitecturas, bueno, además de las casas de barqueros. Sí. Que también había de custodia, por supuesto. Sí, era donde se firmaban los contratos, que son los contratos, porque estas barcas eran municipales.
y le concedían el permiso del paso a una persona, que era el que tenía que generalmente pues era el dueño de la torre, evidentemente, eran la familia, que era pues, entonces ellos sí que se encargaban de mantener el orden y, sí, sí, y cobraban, etcétera. Y eso desde luego. Dime. ¿De qué fecha es la primera datación, la primera cita que tienes de la barca? Pues mira, Miguel Ángel García Guinea habla como del siglo XII, de la barca de Suances, la de Cortiguera, la que cruza, que la tenían unos monjes, una abadía tenía esa barca, la de Santo Domingo, sí. Era como del siglo XII, una cosa así, muy antigua, sí. Y luego San Vicente de la Barquera, que se llama así porque había una barca que se sustituyó por el puente. Ese es también del siglo XV, me parece que es. Hasta entonces no había puente, se pasaba por una barca que era la de la Barquera. Puente de la Maza, Puente de la Maza. Ya en el reinado de los Reyes Católicos ya estaban construidos todos los pilares. Lo que sí que es cierto que de momento estaba cubierto con madera. Sí. Y luego en el 16 se añadieron los arcos, pero sí, ya en el 15 estaba un puente que, por cierto, era extraordinario para aquella época, por sus proporciones y por todo. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia, es muy interesante esto. Yo he cruzado en la zona de Tui a Portugal hace 35 años, existía una barca que pasaba. Tendría aquello pues a lo mejor 300 metros de anchura y llamaba la atención el cable, digamos la catenaria en horizontal que generaba la corriente de agua, a lo mejor tenía 30 metros de curvatura. Ajá. Y hasta, no sé si sigue funcionando, pero hace 35 años todavía funcionaba y era bastante grande aquello, o sea que pasaban coches. Hay el testimonio en el libro de, concretamente la barca de Treto, romperse más de una vez Sí. el cable y en una ocasión llegar prácticamente hasta Santoña. Claro. O sea, cuando ya les quisieron echar mano, estaban prácticamente en la mar abierta, con barca y todo, pues todos los que iban allí dentro. Hubo casos también, recuerdo, claro, me lo he leído todo, y entonces casos de haber víctimas mortales en la de Treto, que no humanas, pero sí bueyes. Sí, no, y Bueyes humanas. humanas también algunas, También, sí, sí. pero a veces de haber bueyes Y y luego animales que se caían. Sí. y luego bastantes desgracias en la de los Calderón de la barca. En esa hubo hay un testimonio de prensa que es un poco sobrecogedor porque una familia prácticamente entera que iban además de celebración de algo, de cumpleaños o así, pues murieron varios de la... me llama la atención, dice que una señora se salvó porque llevaba una falda muy de aquellas de acampanadas y eso la hizo flotar y fue la que se salvó de aquella desgracia, ¿no? Entre algún otro que también quedó, pero vamos... El tema es interesantísimo y yo voy a aportar también otra cosa más de la atracción para desplazarse las barcas. Yo he vivido y conozco perfectamente las barcas que atraviesan los ríos en Colombia, pero en este caso voy a hablar del río Sinú, en la capital de Montería, que se llama la Montería de la capital. Hay una barcaza que atraviesa para animales, para carros, para coches, para todo. Y la atracción es por efecto de la corriente del río sobre unos timones. Es una maroma enorme, ahora en este caso ya es de acero, pero en su tiempo fueron maromas pues, de cáñamo y de lo que tenían. Y entonces con efecto de las peleas y después los timones, la corriente del río, que es tan fuerte, del río Sinú, en Montería, la barca se desplaza
para allá y para acá. Cambian los timones y vuelven para el otro sitio. Es un tema muy interesante. Buscar en Montería, lo encontraréis en Montería, la barca que atraviesa el río Sinú. Además de otras muchas que por efecto de mi trabajo he tenido la suerte de conocerlas. Y muchas gracias de nuevo. Estoy muy interesado en el tema y hablaremos sobre la barcaza, porque con los datos que me estás dando, esa ría de Oriñón, esa es la de Guriezo. Precisamente vuelvo a insistir porque es que Oriñón no tenía carretera. La carretera de Oriñón y Sonavia se hace en 1927. Era un camino de carro que venía hacia Guriezo nada más, y yo creo que es en ese momento, y después se ha llamado la ría de Riñón, y la barca era la que estaba en el Pontarrón, que después se hizo el puente de madera, al lado de la casa de mis abuelos, mi finca. Vaya. Gracias. Nada. Perdón. Nada. Es curioso una cosa, que es que las barcas casi todas tenían nombre propio. Tenían un nombre, la llamaban la Vikinga, la no sé qué, todas tenían un nombre de... Bueno, aquí en Santander, las Pedreñeras, los Regina o los no sé qué, tienen su nombre, ¿no? Entonces, y es muy curioso porque en todas las barcas se cumple esto, que tienen nombre propio. Y los barqueros muy conocidos también. También hubo ocasiones en que, por ejemplo, la barca de Treto, creo que fue la Segunda Guerra Carlista, la pegaron fuego los carlistas, Claro. con lo cual resulta que la había hecho nueva 2 o 3 años antes el bueno del Noblejas y le dejaron sin barca. Hubo que volver a... Una curiosidad, ¿has encontrado algún tipo de canción popular o de folclore vinculado? Bueno, la barca marinero. La hemos de pasar. ¿Eh? Sí. Si no hay nada más, agradecer a Aníbal el gran trabajo que ha realizado, agradecer a todos, por supuesto, su presencia y recomendarles nuevamente que lean el libro, que les va a aportar muchos datos y también unos buenos ratos de agradable lectura. Muchas gracias. Muchas gracias.